buenos días con todos. Muy buenos días con todos. Doctor Adrián Simos, al equipo técnico de implementación de la oralidad civil, a quienes agradezco que me hayan concedido una vez más la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre oralidad. Y empezando la jornada, el doctor Ramiro Bustamante nos traía noticias muy alentadoras, lo cual simple y llanamente, como él lo dijo, ratifica el compromiso que tienen ustedes en tratar de cambiar la justicia de este país. Cuando en algún momento Arequipa tuvo la suerte de ser el primer piloto, se comentaba y se cuestionaba sobre la legalidad o no de lo que pudiera ser este movimiento de oralidad, estas prácticas pioneras. Una pregunta siempre la tuvimos, a diferencia de las críticas del maestro Franco Cipriani. Es cierto, la oralidad sin modificación legislativa suponía para todos ustedes y para todos nosotros una apuesta audaz por cambiar sin modificación legislativa, lo cual era un riesgo. Sin embargo, una pregunta cabía. Franco Cipriani decía, criticando el código de 1940 italiano, el código procesal, Franco Cipriani decía, el código procesal de 1865 fue un código muy bueno. En el año 1900, Mortara propuso algunas reformas a los procesos sumarios. ¿Y por qué vamos a cambiar, o por qué se cambió el código si actualmente era un buen código? Y él defendía el proceso escrito. Y él, dentro de su posición garantista, criticaba muy ácidamente el nuevo código, tanto así que ha ocasionado su indebida aplicación, que es distinta al caso peruano, que el año pasado el profesor Carlos Vittorio, que estuvo acá presente en este escenario, nos conversara sobre la reforma Cartabia, que había sido un sinsentido de hacer un proceso oral escrito en Italia. Claro, es absurdo hablar de un proceso oral escrito, pero es una de las modalidades que tiene el derecho italiano. ¿Por qué? Porque hicieron tan largo el proceso que Italia es el país en la Unión Europea que tiene la mayor cantidad de denuncias por el incumplimiento del plazo razonable tanto en la expedición como en la ejecución de sentencias. Entonces, en esas ideas nos preguntábamos en el caso peruano, ¿teníamos algo que defender en el caso del Código Procesal Civil y la práctica en la que había caído? O sea, era arriesgado el cambio, que todos ustedes lo han asumido, pero también había que preguntarnos si era la posibilidad de defender algo, y afortunadamente uno de los presidentes de la Corte Suprema en la década de los 40 del siglo pasado ya había cuestionado en la apertura del año judicial el mismo Código de Procedimientos Civiles de 1912, eso fue en marzo de 1942, Carlos Zavala, que cuestiona y dice, oye, este código de 1912 no nos lleva a ningún sitio. Entonces, miren, pasaron tantas cosas, pasaron tantos movimientos, y cuando se piensa en ese proyecto de oralidad civil, la pregunta es, ¿pero qué vamos a defender del procedimiento civil en lo que se ha convertido el Código Procesal de 1993? Y no teníamos una respuesta para decir, sí, defendamos esto. Entonces, de alguna manera fue más fácil iniciar todos los pilotos y hacer el cambio que ustedes lo están haciendo realidad. Me gusta comenzar con algunos pensamientos y terminar con una historia. Ahí ves, hago la historia, al final los pensamientos, ahora vamos a cambiar un poco el orden. Y es un pensamiento de Confucio con un corolario chino. Lo que escucho lo olvido, lo que veo lo recuerdo, pero lo que hago lo entiendo. Y de alguna manera ya tenemos varios años de práctica en la oralidad y la están entendiendo mejor y la están aplicando mucho mejor. Yo pretendo hacer algunas reflexiones sobre la conducción tanto de las audiencias de primera como segunda instancia para un poco refrescarnos y un poco nuevamente tratar de alinear las prácticas que podemos realizar de manera conjunta. Y el corolario chino, ya eso va para los trabajadores de ustedes, dígame y olvido, muéstrame recuerdo, involúcreme y comprendo. En la medida que tenemos que, no desde la jefatura, porque no tenemos personal a nuestro cargo, sino desde el liderazgo involucrar a todo el equipo de trabajo, porque al fin y al cabo, todos los resultados que hablaba el doctor Ramiro Bustamante
son consecuencia de que no solamente ustedes están haciendo el mayor esfuerzo, sino los equipos de trabajo que apoyan la labor de ustedes también lo van haciendo. Y en esa medida tenemos que crecer como una comunidad muy organizada y muy involucrada. La gestión del caso, miren que le estamos llamando de una manera muy modesta buenas prácticas, pero en realidad están haciendo ustedes un gerenciamiento del caso, una gestión del caso. Hay que pensar que el tiempo ha cambiado, vamos a pasar de lo que se habló del case management al e-case management en la medida de que se han presentado ya la inteligencia artificial generativa que va a cambiar mucho en nuestro trabajo, pero que tendríamos que utilizarla como una herramienta de apoyo porque jamás podría sustituir a la labor del juez. Recuerden que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y nosotros lo representamos y eso jamás va a poder hacerlo la inteligencia artificial, pero sí podría proporcionarnos herramientas. Ya hay proyectos que el propio ETI está patrocinando con relación a la calificación de demandas con inteligencia artificial, la valoración de medios probatorios con inteligencia artificial, y es un tema que debemos introducirlo en nuestra agenda diaria. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de case management, dentro de todo lo que se puede hablar, tenemos tres cosas importantes para hablar. Primero, la posibilidad de que el conflicto judicial se resuelva a través de un ADR, o lo que nosotros llamamos métodos alternativos de resolución de conflictos, y que podríamos decir, no le llamamos los métodos alternativos, llamamos los métodos adecuados de resolución de conflictos. Segundo, la gestión del caso en tiempos, y tercero, la proporcionalidad de los medios empleados para los resultados que estamos obteniendo. Tenemos que ir pensando en esas cosas. Ayuda mucho en la evolución del papel del juez. Yo hago una pequeña referencia a la historia moderna del juez liberal simonónico de 1806, completamente liberal y post-revolución francesa, a la reforma procesal francesa del año 1975, que sí se nutre bastante de lo que había pasado en el medio del siglo, empezando el siglo XX, terminándolo primero con los trabajos de Franz Klein y la influencia alemana de Adolf Watz. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí empezamos a repensar el rol del juez. Cuando se ha criticado mucho la actividad del juez en la oralidad, la primera crítica del maestro Cipriani decía, y del maestro Montero Aroca, en una primera intención, estamos hablando de jueces autoritarios. Y hacía referencia a los jueces de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y a los jueces chinos, pero cambió la estructura de política económica de la Unión Soviética, desapareció, está en Rusia, y cambió también la concepción económica y política de los chinos, y siguen teniendo jueces que están comprometidos no de una manera pasiva, sino de una manera activa en la solución del conflicto. Y eso significa que el juez va a comprarse el conflicto para solucionarlo. Y esa concepción que habíamos conversado siempre, es decir, artículo 3, el proceso, finalidad, resolución de conflicto de intereses. Claro, hay varias acepciones o varios criterios sobre cuál es la finalidad de un proceso judicial, pero lo que decía en nuestro Código Procesal Civil, se asume que esa es la finalidad de la función jurisdiccional, solucionar el conflicto de intereses. Y tiene por un lado al proceso y tiene por otro lado alguna salida que no necesariamente significa la sentencia, que es lo que vamos a comentar. Y también es importante siempre revisar las reformas del derecho americano, más o menos por la tercera década del siglo pasado, más o menos hace 100 años, y los aportes que hizo Lord Woolf en 1995, bueno, en 1998, pero empezaron en el 95 y fueron vigentes después, sobre la labor que tiene que realizar el juez al momento de comunicar. Yo solamente quiero tomar el tema de la comunicación que tiene que hacer. Entonces, no es que la concepción publicista que estamos tomando en el proceso signifique eliminar las garantías de las partes en el proceso, sino solamente la intervención más activa del juez en la solución del conflicto, respetando los derechos de las partes. Y utilizando algunos de los ejemplos del profesor Adrián Simón, vamos a ver cómo el juez puede cambiar su visión en la conducción del proceso. Y justamente tratando de hacer este trámite,
de una manera en que las partes tengan mayores posibilidades del contradictorio y del derecho de defensa, que es uno de los elementos esenciales del debido proceso. Cuando hablamos de proceso flexible, hablamos de proceso instrumental, siempre debemos respetar ello. Y en tema de la dirección de audiencias hay que reconocer algo, el principio de inmediación que en aulas universitarias nos habían dicho es esa posibilidad de que el juez esté en medio de las partes y las pruebas, no era completa. Lo que nosotros buscamos como principio de inmediación es esa interactuación del juez con las partes y con las pruebas en lo que sea pertinente. Es decir, no se trata de un juez que se queda callado cuando escucha cualquier cosa, sino que es un juez que interroga, es un juez que pregunta. Y eso está desde el siglo XIX, con las propuestas de Adolf Watch en el Código de Hannover de 1877. Es un juez que interroga a las partes, a los testigos, delibera con los abogados. El profesor Luis Alfaro nos tiene un libro muy simpático que se llama El principio de audiencia, y uno de los sinónimos que pone, bueno, es el lugar de deliberación. Y ahí el juez no va a ver, no es que esté y estamos haciendo oralidad, sino que interviene. Es por eso la importancia de repensar el tema de las audiencias virtuales y las audiencias presenciales. Claro, yo sé que presencialmente y virtualmente no se obtiene el mismo resultado. Yo sé que muchos me van a decir que la tecnología llegó para quedarse. Yo sé que muchos me van a decir que son modernos. Y vamos a hablar con los abogados en términos generales, y los abogados también van a decir, oiga, esto ya es modernidad. Pero comencemos a preguntarle al cliente si el cliente prefiere que su abogado esté informando a través de una pantalla de computadora o si prefiere que lo haga directamente en la oficina del juez. Nunca le preguntamos al litigante sobre esta alternativa. Lo que solemos hacer, simple y llanamente, decir, es modernidad, y la modernidad llegó para quedarse. Inclusive el hijo del profesor Jairo Parra, que también se llama Jairo Parra, ha hecho un protocolo para tratar de garantizar de alguna manera que las actuaciones en audiencias virtuales se puedan asemejar a la realidad. Claro, la virtualidad y las herramientas tecnológicas las debemos utilizar para que la justicia llegue donde no podía llegar. Por ejemplo, el juez que antes tenía que comisionar a otro juez partiendo del principio de inmediación y decirle, hágame la inspección judicial en otro distrito, ahora podría hacerlo de manera virtual sin romper el principio de inmediación. Entonces, si entendemos que esa es la tecnología, pues yo la entiendo de la manera positiva, pero que si entiendo que la tecnología me va a permitir estar más tranquilo porque no tengo las partes en mi despacho y no puedo hacer esas confrontaciones que el debate vivo lo tiene, pues tendría que repensar el esquema. Y hay que pensar mucho en el valor público que tiene el proceso privado. ¿Perfecto? Hay nuevas tecnologías, hay un tema que tendríamos que seguir hablando. Pero vamos a ir la conducción de las audiencias, que es lo que fundamentalmente quería conversarles. Hay un trabajo que el juez hace preaudiencia. El profesor Álvaro Pérez Rabone decía, ¿cómo no? En una norma se dice, el profesor, yo le agradezco al profesor Adrián Simos que lo ha mencionado, pero dice, ¿cómo en una norma no se puede decir que el juez tiene que revisar el expediente antes de la audiencia? Sería bueno que existiera una norma, bueno, ustedes lo hacen, o sea, no hay mayor problema con el trabajo que realizan ustedes, pero en el contexto general sería importante que existiera una norma que le diga al juez, tienes que hacerlo. Pero también parece absurdo, porque ese es trabajo propiamente del juez, ¿de acuerdo? Y ahí el juez, cuando hace un trabajo para audiencia, aquí hay un tema que lo estábamos viendo, hay dos tipos de jueces. El juez que resuelve en audiencia y el juez que quiere un expediente inmaculado para la audiencia. Para hacer una práctica de oralidad no se necesita que los escritos que están pendientes se resuelvan antes de la oralidad. ¿Qué es lo que se debe resolver antes de la audiencia? Se deben resolver aquellos escritos que permiten la generación o la realización de la audiencia. Los demás escritos deben ser prohibidos en audiencia. Y cuando uno está resolviendo en audiencia, debe olvidarse, y sobre eso se está hablando con la Junta Nacional de Justicia, en esas resoluciones extensísimas, sino en resoluciones que en concreta digan lo que tienen que decir. ¿Cuán larga debe ser una resolución? Pues no tengo idea, pero siempre decimos lo suficientemente necesario.
¿Y qué significa lo suficientemente necesario? Que si suprime un párrafo y se sigue entendiendo, es porque el párrafo estaba de más. Y lo digo porque muchas veces nuestras resoluciones en audiencia comienzan con Davis Echandía, y el onus probandi, y la carga de la parte, y la carga para el juez, y la regla de conducta. Pues dejémonos en paz a Davis Echandía descansando, salvo que sea un problema probatorio el que tengamos que resolver. Se está procurando, y eso dicen los protocolos, que las resoluciones sean completamente orales en materia civil, y solamente aquellas resoluciones sobre el fondo, o sea, cualquier resolución expedida en audiencia queda oral, aquellas resoluciones expedidas sobre el fondo sí necesitan soporte escrito para cumplir lo que dice la Constitución Política del Estado. Entonces, no nos acostumbremos a llamar al especialista y decirle, especialista, quiero que me resuelvas todos los escritos porque mañana tengo audiencia. Claro, imagínense que es una nulidad por un problema de notificación. Sería absurdo que el juez en plena audiencia resuelva la nulidad y la declare fundada y diga, pues bueno, se cayó la audiencia porque es fundada el pedido de nulidad. Sí, pero sí, eso debería resolverse mucho antes de la audiencia. Pero cualquier otra actuación tiene que ser resuelta en la audiencia porque eso es oralidad propia. Y no nos preocupemos de hacer las mejores sentencias en extensión o resoluciones de extensión. Yo sé que nos califica la Junta eso, y miren, lo digo en público, con que se hagan 5 sentencias al año y 5 resoluciones al año con 20 páginas, perfecto, la presentan a la Junta, pero en las demás dedíquense a hacer lo que la parte verdaderamente necesita. Yo tengo una experiencia que la he contado muchas veces, el doctor Lama también la ha contado por mí, que en alguna audiencia de desalojo tuve la oportunidad de decir fundada la demanda, y entonces empezamos, es fundada la demanda por 1, por 2, por 3, ¿perfecto? Y la parte apeló, el abogado de la parte, apelo, doctor, me dijo, apelo, no estamos conformes. Entonces, justo en el momento en que yo estaba para decirle, ¿sabe qué? Formalice en el plazo, tal, la apelación, el cliente se levantó y dijo, un momentito, señor juez, y lo mira su abogado, pero ¿para qué vamos a apelar? Si nos ha dicho que necesitamos tal y cual documento y que no lo tenemos. Claro, lo entendió, no hubo apelación y se hizo un acuerdo para que la sentencia se ejecute en 4 meses en esa propia audiencia. Y ahí uno entiende muchas cosas, porque si yo hubiese hablado de Davis Echandía, si les hubiese hablado del cuarto pleno casatorio, si les hubiese hablado de lo que dice Gunter Barrón, criticando, yo sé que la apelación hubiese ido de reglas. Y el cliente le hubiese dicho probablemente a su abogado, oye, ese Gunter bien abusivo, ¿no? Por su culpa hemos perdido el juicio. Y no. Entonces, tratemos de hacer esas cosas, y yo resaltando el escrito, el tema de los escritos antes de la audiencia, en audiencia, resuelvan los temas en audiencia. ¿De acuerdo? Y bueno, el juez se cae este expediente y el juez se va a preguntar, ¿qué es lo relevante? ¿Cuál es la controversia principal? Cómo las partes han formulado sus teorías del caso, lo que significa que no existe una teoría del caso del juez ni del tribunal. Alguna vez conversando con unos integrantes de una sala nos decía, hay una teoría del caso, hay otra teoría, y nuestra teoría del caso, no, eso es un pecado. Y no podría el juez tener una propia teoría del caso. Tiene 2 teorías del caso. Y ahí viene, y luego vamos a ver el tema de los estándares probatorios, porque no es lo mismo que en el proceso penal, donde hay una barrera que hay que saltar muy grande, que es la presunción de inocencia o la duda razonable, que llega a grados de convencimiento superiores al 90 y tantos %, y en cambio en un conflicto civil son 2 historias que se están enfrentando, y el juez va a decidir la que tenga la mayor, la que sea decretado de mejor manera, y que podría ser 50% más 1. Y hay que tener en cuenta que el proyecto de Código Procesal Civil viene con estas reglas. Ya nos hablan de estándares probatorios y van a ver que si se aplica el nuevo Código Procesal Civil, la manera en que tratamos la prueba va a cambiar de manera significativa. Entonces, pero regresemos al trabajo preaudiencia, cuáles pueden ser los puntos de debate, cuáles son las funciones de la audiencia preliminar. Aquí lo voy a ver en una diapositiva siguiente. La doctrina dice que son 2, yo les pongo 3. Vamos a explicar por qué. Y el tema de la automotivación. En algunos sitios me dicen, oye, doctor, esto de la motivación me suena a Miguel Ángel Cornejo y nada jurídico. Pero en realidad ustedes son jueces que están aplicando la oralidad de manera muy eficiente. Ustedes están logrando resultados, ustedes están cambiando la justicia del país. Y ustedes pueden hacer las audiencias cada vez mucho mejor con un simple ejercicio de automotivación. He preparado el expediente,
me va a salir el expediente, ya sé lo que viene en el expediente y entro a una audiencia con un ánimo completamente diferente al que ingresaba el juez de nuestra famosa serie Tres Patines. Que el juez cuando ingresaba, lo primero que le decía, secretario, ¿qué tenemos para hoy? No, no es ese juez, no podemos tenerlo nosotros, porque nosotros sabemos lo que tenemos para hoy y sabemos si estamos en las condiciones de hacerlo de la mejor manera. Y el juez se va a preguntar, ¿es posible conciliarlos? Voy a tener una idea de cómo se pueden resolver las excepciones, cuáles son los hechos relevantes, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, qué prueba más o menos voy a ir necesitando para hacer esa comparación de las pruebas de las partes, qué decisiones debo tomar y qué información puedo o debo tener. Y aquí cuando hablamos de información, recuerden que siempre cuando hacemos oralidad hablamos de un concepto que no es netamente procesal, que es más de gestión de empresas, que se llama el valor agregado procesal. ¿Y en qué consiste el valor agregado procesal? En la diferencia en la información en que la juez ingresa a una audiencia y con la que sale. Y eso debe regir para nosotros el control que hacemos en audiencia y posaudiencia y decir, oye, la información que tuve es la misma que la información que he obtenido al finalizar la audiencia, y si digo sí, en realidad no he hecho trabajo que debería hacer. Porque tiene que haber un cambio en esa información, sea en cantidad o en calidad. En cantidad porque tengo mayor información o en calidad porque he depurado aquella información que no me es relevante para resolver el conflicto entre las partes. El abogado también te hace ese ejercicio y todos hacemos este ejercicio porque de lo contrario no tiene sentido hacer audiencia. ¿Para qué voy a hacer una audiencia? No es un momento para ver las caras de las partes, virtual o presencialmente, sino es para generar valor agregado procesal y consiste en la diferencia en la información antes de la audiencia y con posterioridad a la audiencia. Y el juez toma sus notas y lo tiene muy clarito, pero ese es un trabajo que debe acostumbrarse. ¿Por qué? Porque en la penúltima transparencia vamos a ver cuál es la autoevaluación que nos estamos realizando en la realización de las audiencias que tenemos a cargo. Lo primero, cuando vemos la audiencia preliminar, ser conscientes de que se llama preliminar no porque nos guste decir que es preliminar, sino porque es anterior a otra audiencia. Normalmente en el proceso o en el derecho procesal moderno distinguen lo que es el proceso del juicio. El juicio es la actividad central del proceso, que comprende la audiencia de pruebas, y hay otra parte que es el proceso que empieza con la presentación de la demanda. Pues bien, entonces llegamos a la audiencia preliminar y tenemos tres funciones. Primera, la función informativa. En la doctrina no la van a encontrar, pero sí es importante que ustedes la conozcan, la manejen y sepan para qué está sirviendo esta audiencia preliminar con relación a la información. Para los abogados es un concepto grande, porque es la posibilidad de decirle, cuando presentan su caso al colegiado o al juez, lo que piensan de la contestación de la demanda. Porque ellos cuando han presentado su demanda no tenían conocimiento exacto de lo que diría en la contestación. Claro, dentro de la estrategia que van armando en sus teorías del caso, tienen una idea de lo que va a hacer, pero es diferente ya ahí para que el abogado mismo proporcione información al juez sobre lo que está pensando, de lo que ha dicho la parte demandada. Y van a ver que los abogados, generalmente los más jóvenes, o aquellos que mantienen el espíritu joven, son aquellos que sí están aprovechando este momento. En audiencias virtuales hemos visto que hay muchos que están volviendo a leer el escrito, pero ese es un problema del abogado. Pero el juez puede también parar y decir, bueno, si me va a leer, pues ya lo leí. Nos ahorramos 3, 4 minutos de lectura y sigamos adelante en el proceso. ¿Que el juez es malo cuando dice eso? No, me parece malo que el juez se lo calle y lo piense. Que el juez vaya transparentando las cosas que van pasando por la cabeza de una manera respetuosa no me parece malo. Me parece malo lo contrario, me parece malo que el juez ponga cara de que te esté escuchando y cuando él dice y tiene su celular abajo y va chateando o va mirando y va diciendo, ¿a qué hora terminas? Porque no me está diciendo nada. El juez se encarga de buscar esa información. Por eso yo sé que en la doctrina les van a decir, no, son dos. Yo le digo, no, pongamos una tercera,
que es la informativa, porque este es importantísimo que oriente en la labor que vamos a realizar o que estamos realizando. Y la segunda, bueno, y ahí hay deliberación. Hay la presentación del caso y hay una deliberación. He visto que hay algunos que ponen 5 minutos, hay otros que ponen 10 minutos. Bueno, eso ustedes mejor que nadie conocen a los litigantes de su zona y cómo deberían darlo, pero el tiempo debería ser el suficiente para que las partes puedan hablar. Alguna vez me tocó un litigante que estaba hablando 10 minutos y le dije, oh, doctor, le digo, me parece importante escucharlo, pero sabe que no me está diciendo nada nuevo, ya me está repitiendo, eso lo que me sigue hablando, me está volviendo a decir. Y entonces, en ese momento, el abogado me dijo, no, doctor, usted quiere acortarme mi derecho de defensa. Y yo le dije, oye, un momentito, ¿en qué parte del Código Procesal Civil usted tiene derecho a la presentación del caso con tiempo ilimitado? Primero, ni siquiera tiene derecho a la presentación del caso, y segundo, menos tiempo ilimitado. Y bueno, dirán que el juez es malo o no, pero simplemente ponemos la condición de director e interesado en que el conflicto se interese y no en parte de un espectáculo que puede ser muy divertido para las partes, pero que aporta poco valor en la labor del juez. Entonces digo, el juez es el director, pero cuando, ojo, como decía el gran trialista argentino Miguel Ángel Ciuro, no es porque es más importante, sino es porque es más responsable. O sea, mientras más facultades tienes y la ejercitas, no es que eres un tipo más importante, sino simple y llanamente tienes que ser y convertirte en un tipo más responsable porque te han dado todas las facultades para que vayas a resolver. Y miren, vamos a ver ahorita en la preliminar, ahorita 2 minutos, cómo voy a ejercer esas facultades para tratar de no caer en el problema de la prueba de oficio. Vamos a hacerles una propuesta. Y entonces, cuando el juez, después de recibir la información, lo primero que va a hacer es ser el portero del tribunal, el gatekeeper, como muy bien lo dijo el profesor Adrián, y ahí va a ver qué es lo que pasa a juicio y qué es lo que se queda en el juicio. Este es el momento ideal para hacer la calificación más estricta de la demanda. En los procesos de oralidad sé que se pierde mucho tiempo en la calificación de la demanda y vemos que hay calificaciones de 5, 6, 7, 8 hojas para calificar una demanda. ¿De acuerdo? Yo en lo personal considero que ese tipo de calificaciones son malas. ¿Por qué? Porque normalmente terminan en algo que lo aplicamos de manera mecánica pero que no es correcto. Falta de conexión lógica entre los hechos del petitorio, va, improcedente. En realidad, una calificación de demanda podría determinar la falta de conexión lógica entre los hechos del petitorio o eso tendría que ser materia de una excepción. Cuando el artículo 111 del modelo de Código Procesal para Iberoamérica nos habla de las demandas improcedentes, nos utiliza una palabra, improponibles. Dice, oh, lo que es improponible, no hay que darle posibilidad de que inicie el juicio. Nosotros asumimos, cuando el Código Procesal Civil decía, ¿saben qué? La indebida acumulación es improcedente, y luego nos dimos cuenta, oye, si hay una indebida acumulación, ¿esto es improcedente? No, esto es subsanable. Si hay un tema de falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio, también es un hecho subsanable. Oye, ¿sabe qué? No entiendo, en el peor de los casos, explíquemelo de mejor manera, porque por aquí siento que va y siento que pide por acá. Entonces explíquemelo. Pero mecánicamente hemos asumido esto es improcedente. Yo sé que van a decir, lo dice la norma, ¿de acuerdo? Pero probablemente tu sesgo o tu primera impresión del problema hace que no lo puedas comprender jurídicamente de manera adecuada. Recuerden que el 9º pleno casatorio inclusive le ha dado la posibilidad de introducir pretensiones al juez respetando el contradictorio. Entonces, ¿qué gano yo alargando la calificación de la demanda para lograr convencerme de que es una demanda improcedente por falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio, cuando eso muy bien podría hacerlo en el momento del saneamiento procesal y dar la oportunidad que el proceso se agilice? De repente para mí hay una falta de conexión porque no lo estoy entendiendo y la parte demandada la entendió a las mil maravillas y ha planteado la litis de manera correcta o ha planteado la excepción correspondiente para que se precisen los términos de la litis y pueda ejercer de manera correcta su derecho de defensa. Esta es una invitación a decirles, reflexionemos de manera diferente, no de manera tradicional, porque luego vamos a encontrar un problema entre la legalidad y la legitimidad.
la práctica de la oralidad para un sector de la academia es ilegal, pero es completamente legítima. Legítima porque el sistema de justicia tenía, de una que otra manera, reivindicarse ante la sociedad y ante la colectividad por un trabajo en que resuelva las causas como debe ser. Entonces, en ese momento, en el saneamiento, el juez puede tener la certeza y decir, bueno, no vas a proceso, te cierro la puerta del juicio y se acabó, que me parece el momento adecuado. Hay cortes que han llegado, no voy a mencionar el nombre de ninguna corte, hasta cerca del 50% con improcedencias de demanda. Y eso es algo que debería hacernos reflexionar. El promedio nacional ha bajado y tenemos en mente que baje hasta un 20%, pero todavía estamos cerca al 30% en promedio nacional. Y eso tendríamos que repensarlo. O sea, estamos haciendo, oye, miren, el juez que declara 50% de demandas, de 10 abogados, 5 no saben hacer demanda. Pues hay algo que deberíamos reflexionarlo de una manera adecuada. Y creo que en el saneamiento procesal es el momento oportuno y no solamente cuando hay la presentación de la demanda. El tema de la conciliación hay que trabajarla. Tenía un profesor, Enrique Valdés, que no sé si es verdad, pero no he querido comprobar porque lo quiero mucho, ese tipo, lo quería mucho, falleció. Y él decía, negociar viene de negum otio. Negum otio significa negar el ocio. Y nego notion es negar el ocio y es negociar. Y entonces, como contrapartida, negociar significa trabajar. Y el juez puede trabajar algunos esquemas para incentivar que las partes puedan arreglar de manera armoniosa su conflicto. El profesor Jaime David Abanto les va a contar una experiencia, espero que les cuente, que me la contó a mí, sobre cómo habían fracasado en la conciliación fuera de proceso y cómo le habían dicho, oye, si ya han fracasado, han ido las dos partes, ¿para qué pierdes tiempo en hacerlos conciliar? Y él dijo de una manera muy inteligente, dijo, oye, si han fracasado 2 veces fuera de proceso, significa que tienen intención de conciliar. Así que ahora yo voy a tratar de conciliarlos de manera directa. Y logró esa conciliación. Cuando muchas veces la premisa decimos nosotros, pero si han ido 2 veces al centro de conciliación y no se han puesto de acuerdo, ¿para qué pierdo tiempo? ¿No? Hay que ver las cosas de manera completamente diferente. Y luego de la conciliación, que se nos puede llegar a un acuerdo, el saneamiento procesal, la segunda parte es preparar el juicio que se viene, que es la audiencia de juzgamiento. Aquí viene un tema importante conforme al 10º pleno. El 10º pleno casatorio establece en su regla quinta que en el proceso escrito, al término de la actuación de medios probatorios, el juez puede ofrecer prueba de oficio, actuar prueba de oficio. Miren qué bonito, me gusta utilizar este ejemplo porque creo que es una virtud que tiene el proceso oral. ¿Por qué una virtud que tiene el proceso oral? Porque al juez del proceso escrito no le interesa, entre comillas, el contradictorio. En cambio, en el proceso oral le dicen en audiencia preliminar, usted ofrece la prueba de oficio. Hay críticas que dicen, ¿cómo en audiencia preliminar el juez podría darse cuenta que faltan medios probatorios y hace el ofrecimiento de prueba de oficio? Aquí es importante irnos un ratito al derecho comparado. El artículo 429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española establece la posibilidad que en la audiencia previa, como la llaman ellos, el juez pueda en ese momento hacer un ofrecimiento de medio probatorio en la audiencia preliminar. ¿Qué es lo que se sugiere? El artículo 51.2, como el 51.3, o todo el artículo 51, es algo así como tener kriptonita en la mano o tener un mineral en la mano cuyos alcances todavía no hemos terminado de descifrar. El artículo 51.2 dice de una manera muy clara, saben que juez, para el esclarecimiento de hechos, estoy todas las más grandes facultades. ¿Por qué no el juez podría romper la preclusión y abrir un contradictorio y decirle a las partes, yo creo que faltan medios probatorios. Ya hemos definido cuáles son los hechos controvertidos y les doy el plazo de 48 horas para que ustedes puedan ofrecer prueba adicional. ¿Por qué no? El artículo 51.2 los va a respaldar del Código Procesal Civil. Antes de que ustedes digan, bueno, yo como juez voy a ofrecer este medio probatorio. Imaginemos un caso de una persona que es demandada
por una reivindicación. Y el demandado contesta, sí es cierto, pero yo he hecho esta construcción. Y solamente contesta en esos términos. Y la parte demandante dice, bueno, sí reconozco que hay construcciones, perfecto. Y llegas a la audiencia preliminar, ¿qué es preferible? Que el juez diga, ¿saben qué? Prueba de oficio, voy a valorizar las construcciones, o que diga, miren, aquí hay un reconocimiento de las construcciones, ¿por qué no? Les doy 2 días para que me presten una pericia de parte o lo que sea ustedes, vean ustedes conveniente, y valorizamos el bien y ya nos evitamos pues, diferir estas discusiones para más adelante. Y en esto estaríamos utilizando la regla quinta que nos ha dado el 10º pleno casatorio, bueno, que tiene muchísimas críticas, yo lo reconozco. Cuando a mí me dijeron, ¿y qué te parece el 10º pleno casatorio? La primera reacción mía fue estupendo, pero me dijeron, pero oye, no, mira la barbaridad que dice, estupendo porque hay 2 reglas que la Suprema reconoce el litigio oral. Y vean que cuando estábamos hablando si el litigio oral, que esto, que el otro, cuando yo recuerdo, estuvimos en el primer encuentro de jueces acá, alguien preguntaba con sobradísima razón, ¿y cuál es el amparo legal? Ya luego, 2 años después, la Suprema, en pleno, dijo, hay proceso de oralidad, porque no creo que haya dado una regla para un proceso que no existe. Evidentemente, reconoció que existía el proceso oral. Y dentro de eso, esta regla que uno no la puede, o que uno en primera intención diría, pero ¿por qué me dice esto del artículo 400, perdón, ¿por qué me dice esto de que actúe y que ofrezca la prueba en la audiencia preliminar? Por un principio básico, porque se busca que en la audiencia de juzgamiento, que es la audiencia de prueba, se produzca el contradictorio. Es lo que les decía que nos diferencia del proceso escrito, porque en el proceso escrito no le interesa al juez el contradictorio. Claro, le debería interesar. Porque dice, le admito la prueba de oficio, señores, admitir la prueba de oficio. En cambio, en el juez de oralidad, la hace en la audiencia preliminar para que esta prueba sea actuada en la audiencia correspondiente y ahí el juez les pueda decir de manera muy clara, ¿sabes qué? Estamos actuando eso, no lo estamos actuando eso, y se acabó. ¿De acuerdo? Hagan su contradictorio, ya, miren, mayor transparencia. Entonces, si hay ese temor, claro, romper la preclusión es algo grave. En Watts, buenos aportes dentro de todo eso, en el desordenado proceso francés de 1806, es, dentro de varias cosas, el tema de la preclusión, pero creo que habría una razón válida y temporalmente donde el juez podría decirle, ¿sabes qué? Paramos el proceso 2 días, ofrezcan medios probatorios, y yo evito hacer el ofrecimiento de medio probatorio de oficio para tratar de evitarle. Y si no fuese eso, pues el juez asume, coge el toro por las astas y hace el ofrecimiento de prueba de oficio que sea de naturaleza excepcional. He visto también que cuando han hecho esto, los jueces han admitido, en el buen espíritu de practicar oralidad de manera adecuada, han convocado una audiencia de pruebas para actuar prueba documental. Eso está prohibido por ley. Está prohibido por ley. El juez, cuando hace el trabajo preaudiencia, puede prever de que si son medios probatorios documentales solamente, pues tendrá que hacerlo en la audiencia de juzgamiento, que es una de las ponencias que van a verlo en la tarde. Pero no tiene ninguna excusa el juez para hacer una actuación de prueba documental, por más que le haya ofrecido oficio, pero que tiene, entiendo yo el juez, la buena intención de formar un contradictorio, pues simple y llanamente eso debió preverlo antes de la convocatoria o en plena audiencia preliminar para que no surja ningún problema al respecto. ¿Qué puede pasar en la audiencia preliminar? Pues puede pasar varias incidencias. Yo les hablo de las experiencias que estamos viendo, revisando a nivel nacional algunas cosas. ¿Qué pasa si las partes no concurren? Bueno, para beneplácito de todos les contaré que, bueno, no sé si es beneplácito de todos y si eso vaya a ser realidad, pero la Comisión de Justicia ya aprobó la modificación, o sea, un proyecto de ley del artículo 465 del Código Procesal Civil, donde se introduce la audiencia preliminar y se establece como sanción a la inasistencia de las partes la conclusión del proceso. Pero, como ustedes saben, no ha sido agendado el Pleno, tuvo 4 votos en contra este proyecto de ley, la ETI de Oralidad Civil participó activamente tratando de negociar que esto pueda salir, pero bueno, hay que verlo con calma. Sin embargo, ¿qué pasaría actualmente si las partes no acuden?
simplemente continuar con el proceso, continuar con el proceso. Sé que hay cortes que establecen multas, perfecto. Lo que no puedo hacer es concluir el proceso. Que también se han visto que hay casos donde por segunda vez no van a la audiencia preliminar, están concluyendo los procesos. No, no hay ninguna razón válida para concluir el proceso. Y ¿saben qué? Si las partes no quieren ir, pues sigamos el proceso, el juez dirá sigo adelante el proceso y ya les llamo a la audiencia de pruebas correspondientes. Cuando concurre solamente una de las partes y cuando concurre una parte sin abogado, normalmente no tenemos el problema del proceso penal, pero el juez ahí sí un poco hace la igualdad de las partes y dése cuenta que en una audiencia preliminar muchas de las actuaciones, excepto el alegato de apertura, muchas de las actuaciones el abogado podría no decir nada y la pasa bien, ¿de acuerdo? Entonces el juez debe ser consciente de eso. Lo que no debe hacer el juez es postergar, ¿ya? Porque vamos a caer en el viejo vicio de la postergación. También se recomienda, por ejemplo, si hubiera la posibilidad de que el juez inicia la audiencia y le queda alguna duda sobre los puntos controvertidos, entendiendo que el punto controvertido y el saneamiento debe haber 3 días, conforme a ley. ¿Cómo lo hemos suplido eso en la oralidad? En la convocatoria a la audiencia preliminar, donde ya los hechos del proceso están clarísimos, en ese momento se le da a la parte la posibilidad que abren los puntos controvertidos, que propongan los puntos controvertidos, y en la audiencia se ve. Entonces, ¿qué se sugiere? Si la parte no ha venido y lo pide fuera de audiencia que se fije un punto controvertido adicional, previo traslado, darle la oportunidad del debate o no. Recuerden que al final de cuentas el juez es el que decide si se aceptan o no. En la práctica, si realizan un buen trabajo, van a darse cuenta que no les piden puntos controvertidos adicionales. Pero lo que hacemos, no permitimos que el proceso se pueda quedar paralizado por estas actuaciones. Bueno, la conciliación judicial, el acuerdo total, parcial, el prejuzgamiento, hay que tener mucho cuidado. En realidad hay que tener mucho cuidado en la labor del juez de prejuzgar. En la fijación de puntos controvertidos, lo hacemos con el proceso sumarísimo, porque antes ya le hemos dicho que las partes traigan sus puntos controvertidos. Y hay un tema que yo también le llamo esa posibilidad de ahorrar. Como ponen tantas propagandas, el monedero de ahorro. Y esta posibilidad se llama las convenciones procesales y la fijación de hechos no controvertidos y tener sumamente cuidado con la carga dinámica probatoria. Normalmente en todo proceso hay hechos no controvertidos, salvo que diga me atropelló y el otro diga no, ni siquiera tengo carro. Pero normalmente en las causas civiles vemos el incumplimiento, y entonces ya sabemos que hay una relación contractual que hay que analizar y empezamos a trabajar sobre esa base. La carga dinámica probatoria está funcionando en la medida que no se imponga una actuación injusta a la parte demandante fundamentalmente. Y el ejemplo más sencillo es que estamos litigando en Arequipa y una parte dice ofrezco un expediente de Trujillo y bueno, si hacemos el conducto judicial normal, la parte demandada que ofrece en Trujillo dice que lo haga el juez, pues demorará muchísimo tiempo. Entonces ahí sí podríamos intentar una carga dinámica diciéndole a la parte que no ofrece un operatorio, es decir, al demandante, oiga, ustedes tienen corresponsalía jurídica allá, sí, les doy los oficios y ustedes se encargan de traer el expediente acá. Y hay abogados que están aceptando y los plazos se van reduciendo. Pero hay que tener cuidado porque la carga dinámica probatoria puede terminar siendo abusiva en contra de la parte demandante fundamentalmente. Bueno, aquí sobreseimiento probatorio, lo que habíamos comentado, y cuando hay juzgamiento anticipado, el doctor Kesnay les va a decir, tengan cuidado en sacar sentencia, porque yo he visto que mucha gente, el juzgamiento anticipado se emociona y saca sentencia. Es correcto sacar la sentencia, pero si es que la parte no va, recuerden que hay un artículo 210 que dice, al término de la actuación probatoria las partes podrán informar oralmente. Y hay un artículo 212 que nos dice, en un plazo no mayor a 5 días las partes podrán presentar sus alegatos por escrito. Entonces, hay que tener en cuenta que si el rebelde no va, y si sacamos la sentencia, porque la consideramos un caso fácil, nos podrían interponer un amparo y ponernos en problemas. O sea, la oralidad, como es celeridad, no es rapidez. O sea, que saque la sentencia, no hoy día, sino que la saque el miércoles de la semana siguiente, ya estoy haciendo un buen trabajo.
Entonces tengan ese cuidadito, entusiasmarse mucho para decir saco la sentencia y punto, y seguimos adelante con el proceso. En la audiencia de juzgamiento, ya el doctor Simón, con la maestría que tiene, lo ha relatado muy bien. Solamente resaltar los estándares. Se nos viene un código, bueno, se nos viene es un decir, ¿no? Pero hay una tendencia grande a hablar sobre el tema de estándar probatorio, dejar esa palabra, se formó convicción o no se formó convicción, y reemplazarla por se acreditó o no se acreditó. El Código Procesal Civil trae una propuesta grande de hacer estándares probatorios y bueno, en eso tenemos que ir preparándolo. Me pareció estupenda y creo que dentro de las conclusiones, una de las conclusiones que pondremos en este evento es hacer esos documentos de trabajo, esos protocolos, para ver algunos temas en especiales y que podamos socializarlo. Como lo hizo el doctor Simos, habló sobre prueba, yo paso a la audiencia de apelación. Con esto voy terminando. La audiencia de apelación. Perfecto. Hemos hablado en la primera parte de la exposición que la oralidad se sustenta, en términos prácticos, en el valor agregado. Si vamos a hacer audiencias de oralidad, en segunda instancia, vamos a tener que trabajar con valor agregado, si no tampoco no tiene sentido. Gart, Capelletti, cuestionan la oralidad en segunda instancia, o no la cuestionan, dicen, un sistema de oralidad se define en primera instancia, ¿de acuerdo? Entonces la definimos en primera instancia, no es necesaria oralidad en segunda instancia. Ese es un punto de vista, pero si yo voy a trabajar la visión del valor agregado procesal, como dice el profesor Álvaro Pérez Ragone, ¿por qué no oralidad en segunda instancia? Sería cerrar de la mejor manera este tema. Por ejemplo, el proceso escrito, van a ver que hay jueces que escuchan los alegatos de las partes o los informes orales de las partes y el abogado no sabe si lo escuchó o no lo escuchó y el juez no sabe qué le dijeron o no. Puede pasar eso. Y luego, cuando se pone a revisar el expediente, aparece la primera decisión sorpresa. Esa frase que afortunadamente la oralidad está proscribiendo. No pasa inadvertido para este colegiado. Al demandante que le interesaba, vio, por ejemplo, un vicio y dijo, no, no me afecta. Al demandado que también le interesaba vio un vicio, no le afecta. El juez que sentenció, esto no afecta al proceso. El juez que hizo un... Pero venía a la sala y decía, sí, pero para mí no pasa inadvertido. Así que nulo y se acabó. Esas decisiones sorpresas son las que la oralidad combate. ¿De acuerdo? Porque no es ni democrático ni correcto decisiones sorpresas. Pero eso era fruto de que el expediente no se estudiaba y hay veces los informes orales repetían la apelación. Entonces, si yo quiero crear valor agregado, voy a hacer decisiones sobre lo que debato en la audiencia de apelación. Para hacer este debate en la audiencia de apelación, previa a la convocatoria de la audiencia de apelación, yo tengo que fijar cuestiones controvertidas, competencia recursal o puntos sobre los que se va a pronunciar la sala. El nombre que ustedes vean por conveniente. Todavía tenemos 5 años y no logramos ponernos de acuerdo en un nombre, pero es importante. Recibe el expediente, la sala, se lo pasa al vocal ponente por sorteo y él, en un estudio previo, hace la fijación de cuestiones controvertidas sobre la base de la apelación y sobre la base de la sentencia y le dice a las partes, vamos a citarnos a una audiencia tal día y ese día ustedes en audiencia de apelación sobre estas cuestiones controvertidas van a informar y vamos a debatir. Entonces, ya no entro a una audiencia donde me repiten los escritos de apelación. Hay unas prácticas de las salas que dicen, después del debate, fijo los puntos controvertidos. Y yo les diría, ¿pero para qué? Ya resuelve nomás, ya no fijes puntos controvertidos. Pero lo que tienes que fijar es antes para conducir un debate y este debate sea lo más sustancioso. Y si en ese momento el colegiado se ha dado cuenta de que hay una nulidad, dile a las partes, por si acaso, de oficio, creo que hay una nulidad. A ver qué dice. Y de repente la parte dice, no, para mí no me afecta. Y la otra, a mí tampoco me afecta. Pero eso, cuando lo practicamos, da sentido y da contenido a la
audiencia de apelación. Si nosotros vamos a hacer la audiencia de apelación clásica, pues bueno, estamos muy lejanos de sacar ese valor agregado que tanto estamos hablando en la oralidad. Y esto no es que simplemente estamos proponiéndoles como una práctica, como lo del artículo 429.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, sino esto es lo que dice la Resolución Administrativa 503 2024 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Solamente tenemos que respetarla. Hay dos momentos que tiene esta resolución, pero la tenemos que hacer, porque si no, por gusto estamos convocando a audiencias de apelación en oralidad. ¿Para que me repitan lo escrito? ¿Para que me digan lo que está en la apelación? No, yo la convoco para debatir lo que el colegiado ha considerado que es materia debatible. Y entonces todos ganamos ahí. Y voy terminando, ¿no? El teorema de Pierre de Fermat. Pierre de Fermat era un abogado y matemático. Como dice un matemático español, Cabezón, se llama Cabezón, de Cabezón. O sea, los dos peores defectos que puede tener una persona, abogado y matemático a la vez. Es famosísimo porque con Descartes se ha discutido mucho, con René Descartes, ¿de acuerdo? Los planos cartesianos, algunos decían que era de Fermat, otros de que Descartes, pero bueno, ¿qué pasa con Pierre de Fermat? Y esa es una invitación para ustedes. Pierre de Fermat hace un teorema sobre la base del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, Pierre de Fermat dice, bueno, esto Pitágoras lo ha hecho siglos atrás, estamos hablando de 1600 más o menos. Voy a hacer mi nuevo teorema. La suma de los cubos de los catetos es igual al cubo de la hipotenusa. Y no da. Y bueno, ya no voy a usar el cubo, voy a usar la cuarta potencia, o sea, la quinta potencia, la sexta potencia, y voy a utilizar hasta la potencia número 100. Entonces, cuando está llegando ahí, a esa potencia número 100, Fermat saca su teorema, que es el famoso teorema de Fermat. Excepto la suma de los cuadrados es igual al... excepto la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, no existe otro número que elevado a esa potencia pueda darnos el mismo resultado. Formula ese trabajo, Fermat, y 300 años los matemáticos tratan de descifrarlo. Y comenzaron a hacer, hasta que cerca de 1900 un gran matemático, el nombre, aquí les pongo para que lo vean en el video, descubre y dice, es cierto el teorema de Fermat. No, excepto lo que ha hecho Pitágoras, no existe otro número que elevado a una otra potencia en suma de catetos sea igual a la hipotenusa elevada. Pero ¿cuál es lo importante de todo esto? Dice, que en estos 300 años de estudio aparecieron los trinomios, aparecieron lo que es la matemática moderna. ¿Qué significa esto? Que quienes trataban de demostrar la validez o la invalidez del teorema de Fermat se dedicaron a indagar y comenzaron a crear nuevas figuras matemáticas que son las que se utiliza la matemática que ha hecho la vida mucho mejor. Es decir, el fracaso sirvió para cambiar las matemáticas, no comprobar que Fermat estaba en razón, sino todos aquellos que trataron de demostrar que Fermat estaba equivocado, crearon las matemáticas modernas. Y esa es la invitación para ustedes en la medida en que con las prácticas que ustedes van a ir realizando, de manera muy concienzuda, en junta de jueces, debatidas en encuentros, van a ir cambiando la oralidad. Probablemente con algunas ideas que al principio creían que no funcionaba, pero bueno, no funciona la idea, pero va a salir alguna otra idea que sí pueda ser sustentable y en beneficio de la oralidad. Entonces, eso supone una evaluación continua, una constante autocrítica. ¿Cuántos los jueces nos preguntamos, ¿salió bien la audiencia? ¿En qué he fallado? ¿Mis notas son claras? ¿Me he hecho entender por las partes? ¿Qué es lo que mejor ha salido? Pues bien, como nos gusta, en lo personal a mí me gusta el mínimo esfuerzo, yo les propongo el método de Google. ¿Qué es el método de Google? Cuando se te cuelga la máquina y te decía, se colgó la máquina, tú pones, se me colgó la máquina y dile por qué. Y tú le mandabas y tú te sentías partícipe de esa decisión. Pues Google los ha hecho trabajar a ustedes para que le digan qué es lo que está haciendo mal. Y no nos ha pagado nada, y sigue cobrando y sigue ganando, y viviendo en su trabajo.
Eso yo les propongo a ustedes, y es el momento en que hagamos encuestas al término de la audiencia a los litigantes y a los abogados sobre cómo se han sentido tratados en la audiencia. Solo de esta manera vamos a ir legitimando si estamos caminando bien o estamos caminando. Somos conscientes de que los abogados que les va mal los van a tratar con ferocidad, pero hay que hacerlo. Entonces, vamos a hacer posibles las encuestas a los litigantes y abogados. Entender la importancia del logro colectivo. Hay que atreverse a compartir buenas prácticas, que en realidad les llaman buenas prácticas porque somos modestos, pero son prácticas de gerenciamiento modernas. Y eso es estupendo porque lo están haciendo los jueces. Termino con esta reflexión final. Sí, bueno, en algún momento tenía que terminar, ya están todos contentos. Huzon, filósofo de Oriente, contó a sus discípulos: varios hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna donde no podían ver casi nada. Pasó algún tiempo y uno de ellos logró encender una pequeña tea. Pero la luz que daba era tan escasa que aún así no se podía ver nada. Al hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz podía ayudar a que cada uno de los demás prendiera su propia tea y así, compartiendo la llama con todos, la caverna se iluminó. Uno de los discípulos le preguntó a Huzon: ¿qué nos enseña, maestro, este relato? Y Huzon concluyó o dijo: nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con el prójimo. Compartir nuestra luz no la desvanece, sino que por el contrario la hace crecer. Tengo el honor de estar ante jueces que tienen luz y que solamente les pido síganla compartiendo con todos los demás jueces de la República para que la justicia civil cambie de manera definitiva. Muchísimas gracias. Señoras y señores, rueda de preguntas. ¿Sí? Ahí va el micro. Vienen los micros. Vamos a comenzar con el doctor, con la primera pregunta. La segunda con el doctor. ¿Sí? Por favor. Muy buenos días con todos y todas los presentes. Una felicitación al doctor Polanco por la brillante exposición. Soy Rafael Sierra, de la Corte de Cusco. Doctor, dentro de la mecánica que se viene implementando para la audiencia preliminar, bien lo expuso usted, de que les podemos solicitar a los abogados de que puedan ir proponiendo los puntos controvertidos para que se cumpla el plazo previsto en el código que permita fijarlos en la audiencia preliminar. Es importante también lo que usted reflexionó respecto al juzgamiento anticipado, de tal vez no sorprenderlos con la sentencia, ¿no? para que puedan hacer el informe oral. En ese contexto, mi pregunta va en el siguiente punto. Definitivamente procedemos al juzgamiento anticipado en aquellos casos en los cuales estamos casi seguros de lo que vamos a resolver, en atención a también lo que está ocurriendo en la audiencia preliminar. ¿Cómo vería usted la posibilidad de que en la convocatoria de la audiencia preliminar ya advirtamos a las partes, como creo que lo hacemos, de que podemos proceder al juzgamiento anticipado y de que nos comuniquen si desearían, en caso procedamos al juzgamiento anticipado, realizar informe oral, bajo apercibimiento de presumir de que no desean ejercer ese derecho? Si cuidáramos ese aspecto, ¿consideraría usted que sería probable que ya dictemos las sentencias de una vez en audiencia preliminar? Quedo muy agradecido por su respuesta de antemano, doctor. Perdón. Gracias. Imaginemos que es una cuestión de puro derecho o que solamente prueba documental. El juez, cuando cita la audiencia preliminar, lo correcto es decir, por si acaso me da cuenta que puedo hacer juzgamiento anticipado, así que vengan preparados con sus alegatos orales para poder dictar sentencia, de ser el caso, al término de la audiencia. Y ahí, cuando llega al momento determinado, el juez dice juzgamiento anticipado, se abre el acta y se pone actuación de prueba documental. Y se da un pasito a la prueba documental, se da la actuación correspondiente con el contradictorio o el contraexamen, y el juez dice, bueno, ahora les puedo pedir sus alegatos
y el juez sí puede dictar sentencia sin ningún problema. O sea, sí, esa es una muy buena idea, pero eso lo hace el juez cuando califica el auto donde va a llamar o el decreto cuando va a llamar a la audiencia preliminar. O sea, no es una labor mecánica del especialista, sino el juez dice, un momentito, ¿sabes qué? Ah, no, aquí puede haber juzgamiento anticipado. Venga la parte y se acabó. Y funciona. Ahora, ojo, lo que no es bueno en el juzgamiento anticipado, y lo último, para que no quitarle muchas cosas al doctor Johan Kesnay, es que usemos esa frase, y la prueba documental se da por actuada y meditó al momento de sentenciar. La prueba documental se actúa ahí, no es que lo haya actuado, sino cómo van a cumplir el artículo 555 del Código Procesal Civil, que tiene que dictar sentencia al término de la audiencia, o el fallo de la resolución al término de la audiencia. ¿Cómo podrían hacerlo eso? O sea, es imposible. Porque, oye, ¿sabes qué? Tengo todo eso acá. Perfecto. Al momento de sentenciar lo voy a merituar. Y lo pasé. Y a los 5 minutos tengo que dar sentencia. Eso es imposible. Entonces hay que actuar la pregunta. Y ahí van a ver que hay técnicas para que se actúe la prueba documental correspondiente del proceso. O sea, no voy a actuar, si me piden un expediente, no va a actuar la carátula del expediente, sino voy a actuar lo que debe ser actuado. Entonces, cuando uno admite ese medio probatorio, le pregunta al abogado, usted me ofreció el expediente X, ¿no? Ya, perfecto. ¿Cómo voy a actuar este expediente X? ¿Qué es lo que pretende probar? Pretendo probar tal cosa. Ah, ya, entonces lo que usted quiere es una declaración de parte, que está ahí en ese expediente. Entonces, el medio probatorio es la declaración de parte que está en el expediente, no es el expediente en sí. Entonces, la actúo y, bueno, dicto la sentencia. Pero muy bueno su aporte, doctor. Buen día, doctor Carlos, felicitarle por su exposición. Noé Ñawin Yalata, Corte Superior de Justicia de Huancavelica. Doctor, trabajo en la Sala Civil de Huancavelica. La virtualidad es importante, pero también tenemos lo que usted ha señalado, que pues las partes procesales ni los abogados están asistiendo a las audiencias, a la sala de audiencias. Todo es por cámara y video. A pesar de que nosotros consideramos en nuestra resolución que puede ser presencial o de manera virtual. Lo que se está dando es que, por ejemplo, recuerdo una experiencia en Arequipa que cuando fuimos a un evento, pues la sala civil de entonces, la única sala, realizó una audiencia en la que estaban las partes, los abogados de manera presencial, y dieron información de calidad a los magistrados de la sala civil de Arequipa. Entonces, eso está faltando ahora. Creo, no sé si en su experiencia ahora en sala civil, debemos de repente de alguna manera que las partes o sus abogados preferentemente estén en las salas de audiencia, porque uno ve en la pantalla y están soplando alguna respuesta cuando pedimos información adicional a las partes, ¿no? Entonces creo que eso es importante también. No sé cómo está la experiencia del equipo y de repente las demás cortes superiores en esa parte. Agradeceré su respuesta. Gracias. Okay. Gracias, doctor. Hay un principio básico. En la medida que las partes tengan un incentivo de asistir, van a asistir. Es decir, en la medida que las partes se comienzan a pasar la voz, y los abogados me refiero, aunque que en la audiencia hay un debate y es importante que estén presentes, lo van a hacer. Si, por el contrario, se corre la voz de que ¿para qué vas a la primera sala si ni siquiera te van a preguntar nada? El abogado del estudio principal le va a decir al abogado más junior, ve a esta audiencia y haz presencia. Entonces, eso depende del trabajo de ustedes, y es un tema de que va a incentivar de que las partes digan, sí tengo que ir ahí, porque voy a debatir con el juez y el juez va a preguntarme, va a cuestionarme, y cuando hagamos eso, entonces al abogado le va a decir, abogado, si tú no vas, perdemos mucha posibilidad de dar información. Al principio no iba mucha gente, pero ahora sí hay mucha presencia de abogados. ¿Cuándo no va? Y es gracioso, cuando se ha hecho una apelación por gusto, el abogado no va, porque sabe que lo van a, entre comillas, darle duro, y le van a decir, doctor, pero esto, entonces no va. Pero cuando el abogado cree en lo que está haciendo, está yendo y está deliberando y contestando y aclarando y contradiciendo en plena audiencia de apelación. Y eso es muy importante para que el colegiado pueda tomar una mejor decisión. Gracias. Dos últimas preguntas. El micro acá, por favor. Están levantando la mano. Y el segundo, por favor.
Buenos días, José Manuel Huancayampara, juez de la Corte Superior de Justicia de Puno. Agradecer a ambos ponentes por lo que han señalado en esta reunión. En ambos he podido advertir algo, más allá de lo que han seguramente advertido los que están presentes, que ambos proponen romper el principio de preclusión en el proceso civil bajo la oralidad. Estoy trabajando hace tiempo una investigación sobre la desnaturalización del proceso civil sobre texto de la oralidad en el proceso civil. A ver, el primer ponente, por ejemplo, dice otorgar la posibilidad de que las partes puedan proponer contraprueba ante una prueba de oficio, pericial se entiende. Si la pretensión implica la acreditación a través de una prueba pericial, esta no es responsabilidad de la parte ofrecerla, y si no la ofreció, es el juez quien tiene que decir prueba de oficio, una pericia, y encima tienen posibilidad de ofrecer contraprueba. ¿Y cuál sería la oportunidad? Si una vez que se haya hecho la pericia, recién se le notifica a las partes y estos conocen recién los resultados de la pericia, entonces ¿en qué momento va a ofrecer la contraprueba? Cuando el juez ordena la actuación de esta prueba de oficio o con posterioridad se va a dilatar el trámite del proceso, entre otras cosas. El doctor Polanco dice algo más interesante, dice que al amparo del 51.2 podríamos ofrecer, otorgarle a las partes la posibilidad de adicionar medios probatorios. En ambos, yo advierto, inaplicación de aquellos artículos del Código Procesal Civil que establecen oportunidad del ofrecimiento de medios probatorios. Quiero traer a colación lo que decía García Amado cuando cuestiona el principio de ponderación en una de sus ponencias. Dice, la ponderación es como darle dinamita a un niño. ¿Por qué? Dice, porque es tan peligrosa que si no lo hace alguien suficientemente capacitado para este manejo, seguramente nos va a llevar a una catástrofe. Y yo diría lo mismo. En tanto el Código Procesal Civil no se haya reformado, la oralidad, discúlpenme aquellos que no puedan pensar lo mismo que yo, la oralidad no es sino un mecanismo procesal orientado a alcanzar la finalidad que es resolver la causa. Entonces, doctores, yo pregunto si estas posibilidades que están ofreciendo ustedes, más allá de resolver de repente la causa en plazo más razonable, constituyen tal vez desnaturalización del proceso civil como está en el Código Procesal Civil o no. Una apreciación de ambos, por favor, les agradezco mucho. No sé, doctor Adrián, ¿desea decir algo? Muy breve, muy breve. Solo para precisar algunas cosas, cuando hice mención a la contraprueba en prueba de oficio y cómo eso es bien importante, comulga ya con el principio de autorresponsabilidad. La prueba de oficio que se activa o que se active ya tiene que tener de la mano el principio de autorresponsabilidad, es decir, que el juez no puede suplir esa deficiencia, tiene que evidenciarlo. Porque puede haber un caso perfectamente posible en el cual una de las partes no necesita acreditar, por ejemplo, el daño emergente porque cree que con la prueba documental aportada está, se lo pongo así de sencillo, una empresa que vende un producto a 10 soles, el mismo producto a 10 soles al mercado, y luego tiene un contrato y la otra parte incumple y no le adquiere el suministro pactado. Entonces no le adquiere el suministro pactado y le genera una pérdida, entonces le entregó, no pagó
Y eso se evidencia de los documentos, no hay mayor arte para eso. Entonces, creo que hay que analizar en el caso concreto si es que el juez considera superadas las cargas probatorias, no hay que olvidarnos de eso, superadas las cargas probatorias que tiene tanto el demandante, el demandado, respecto a los hechos extintivos, impeditivos, modificativos, ¿ya? Etcétera, para poder actuar. Si en el caso que se determina eso, que las partes han actuado diligentemente, pero que el juez quiere lograr una mayor convicción respecto a un determinado tema que requiere el auxilio de un tercero, que es un perito, en ese supuesto, yo sí considero que sí debe garantizarse la igualdad de armas en materia probatoria. Para terminar, hay una reflexión que quiero hacer vinculado al tema. Todos tenemos derecho a ser liberales o a ser conservadores. Eso es parte de nuestra democracia y dentro de lo que es el ejercicio de la profesión, los hay, y en lo que es la judicatura también. Eso enriquece la judicatura, la enriquece. Sin embargo, yo debo indicar lo siguiente respecto a la visión instrumental del proceso, ¿ya? No se olviden de algo bien importante. Las tutelas más urgentes y más importantes han surgido no porque el legislador le puso con su tinta una redacción. Las tutelas más urgentes han salido de creaciones pretorianas, de ustedes. El amparo que tenemos nosotros influenciados, y lo tenemos ya regulado, nació de una creación judicial. La tutela innovativa nació de una creación judicial. Las astreintes fueron creadas por la Corte de Casación francesa. Siempre el legislador llega tarde a la realidad. El juez no puede llegar tarde a la realidad. Y la oralidad está de acuerdo con la realidad. Y por eso quiero decirles algo, en mi particular punto de vista. Ustedes están haciendo bien, porque hay una garantía que están cumpliendo, que es la más importante. No cómo se llega al camino, no que si es una pista pavimentada, de doble vía o una vía, no. Lo importante es que exista un proceso con todas las garantías, como lo establece el artículo 8.1 de la Convención Americana y como lo establece nuestra Constitución, el 139. Si la oralidad nos da un proceso con todas las garantías, pues bienvenida, y usémosla para dar lo más importante, un servicio justo y eficiente. Por mi parte, un poco partiendo de lo último que dice el doctor Adrián, esa reflexión que hacía Douglas North, Premio Nobel de Economía del 93, del siglo pasado, habla de las reglas formales y las reglas informales. Y él decía, si uno quiere aprender a jugar fútbol, lo que puede hacer es comprarse el reglamento de la FIFA y estudiarlo, y establecer que son 11 contra 11, 4 árbitros y tantas cosas. Pero si uno quiere ganar en fútbol, va a ver que va inventando en el campo deportivo el 3-5-1, el 4-4-2, el 4-3-3, y va creando esas cosas que no están escritas. La praxis jurídica va adelante, es preferible que se adelante a la imposición normativa, porque está nutriéndose de la realidad. Comparto que el proceso es instrumental, comparto que el proceso es flexible, y también compartimos que la visión de que el debido proceso es el respeto de normas escritas anteriores ya quedó superada y es cambiada por un estándar jurídico. Y en ese estándar jurídico yo tengo que respetar, entre otras cosas, el contradictorio y el derecho de defensa, al margen del plazo razonable, el juez independiente, y la oralidad. Pero es importante esto, porque no vaya a ser que yo le doy a una persona 5 días para que proponga puntos controvertidos y me digan, oye, estás violando sus derechos. ¿Por qué? Porque la norma dice 3. Pero si las ambas partes han coincidido en que son 5 días, pues supera el tema de los 3 días. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que mirar el proceso como una finalidad en sí mismo, sino como un instrumento para poder resolver una causa de mejor manera.
Y bueno, esto no tiene nada que ver con ponderación, ¿ah? No tiene que ver con ponderación, porque lo que hemos hecho es una interpretación amplia de las normas y tratar que en esta interpretación y en su aplicación se respete el debido proceso como estándar jurídico. No hemos ponderado para ver si tomamos esto o no otro, porque la ponderación suele ganar el que quiere el ponderador. Nosotros hemos enfocado el tema de la oralidad en la medida de decir, es un instrumento, el proceso es flexible y sobre esa base garanticemos el contradictorio y el derecho de defensa. Oye, pero ¿sabe qué? Usted está creando procedimientos, le está haciendo mal porque le está dando posibilidad de que presente prueba. ¿Cuál es el problema? En el fondo, todos deben tener la misma posibilidad. Entonces, por eso le digo, es una gran responsabilidad del juez las facultades que tiene y que las está descubriendo para que se vuelva un tipo más responsable y no solamente un tipo más poderoso. Es lo que podría decir. Última pregunta, por favor. Al señor detrás. Yo creo. Atrás, señor. Por favor. Ya había levantado la mano. Gracias. Doctor Polanco, doctor Luis López Treyes de Cusco. No siempre es un gusto, doctor, recibir sus experiencias. Bueno, el mismo tema que se está tratando, creo que es interesante, el tema de la prueba y cómo introducir, y donde también se garantice la independencia del juez. Muchas veces en la audiencia preliminar, luego de escuchar la postura de la parte demandante y demandado, a veces el juez se da cuenta inmediatamente que el proceso no es complejo, que el complejo se puede resolver tal vez con una postura que se adopte en esa audiencia, y eso son las convenciones procesales. Por ejemplo, en un proceso de rectificación de áreas, los demandados señalan de que es posible que el área que señala el demandante les puede afectar, pero sin más pruebas. De repente el juez puede decidir en ese momento que se haga una prueba de oficio, pero consensuada con la parte vía una convención procesal, por decir una pericia que determine que las medidas que alega y los planos que presenta el demandante a la hora de plasmarlo no afecta el derecho de propiedad de los demandados, que supuestamente dice que les puede afectar. Este mecanismo puede sustituir o puede ser un mecanismo para solucionar la posibilidad de que haya de que el juez esté sustituyendo a las partes cuando hay una convención procesal, doctor Polanco. Ese es un tema bien difícil, doctor. En verdad es una pregunta bien complicada porque hay discusiones sobre la relación entre convención procesal y convención probatoria y la verdad, ¿no? Es un tema que se está discutiendo, en qué medida yo debo aceptar convenciones que han hecho las partes y la relación con la averiguación de la verdad o renunciar a averiguar la verdad. Tema bien complicado y bueno, lo único que podría decirle ahora, el juez camina a tientas en esos temas, o sea, son unos tramontos del derecho procesal y el juez camina a ciegas y tendrá que ver el criterio más favorable a que sea una solución justa, ¿no? Porque por convención probatoria las partes podrían hacer algo que el sentido común tenga que rechazar, entonces lo rechazaría, ¿no? Pero no es un tema de respuesta fácil, doctor, es lo que le quisiera decir. Muchas gracias por su